son los caviares? Tú dices, no. Defíneme un caviar. Defíneme un caviar. O sea, caviar ese es un término que no tiene sentido. Es un comodín. Vamos a ayudar al señor Gorriti a definir lo que es un caviar. Entonces vamos a explicar qué es un caviar. Para eso tenemos esta pizarrita con estos gráficos y de manera muy simple y didáctica vamos a tratar de hacerle entender al señor Gorriti qué cosa es un caviar. En primer lugar, vamos a dividir en dos tipos de persona: el peruano productivo y el caviar. ¿Correcto? Bien, primero hablemos del peruano productivo, es decir, como todos los peruanos que nos sacamos el ancho para producir riqueza para este hermoso y bendito país donde vivimos. ¿Correcto? Trabajamos, pagamos nuestros impuestos y servimos a los demás con el fruto de nuestro trabajo. Ese es el peruano productivo. Sabemos que el ser humano es una especie que necesita de los demás. A diferencia de las plantas, por ejemplo, o algunas fieras que solamente dependen de sí mismos para vivir, por ejemplo, la planta solo necesita sol y tierra. Los seres humanos, en cambio, interactuamos. Por ejemplo, tenemos aquí a nuestro peruano productivo, que para vivir necesitará sí o sí alimento, vestido, calzado, techo, entre otras necesidades, pero digamos que estas son las básicas. Él no puede producir todo, por lo tanto depende de los proveedores. Va a haber gente que le provea de alimentos, gente que le provea de una vivienda, de vestido, los confeccionistas y el calzado. Estos proveedores a su vez van a tener sus propios proveedores. Por ejemplo, en el caso del confeccionista, va a tener que contratar personal, va a tener que comprar tela, va a tener que contratar servicios, de repente transporte, y a su vez otros. Y se arma una red en todas las esferas, ¿no es cierto? Aquí el constructor necesitará materiales, necesitará mano de obra, de repente un servicio contable, igual el de los alimentos, servicio de transporte, producción, de repente por aquí los agricultores, etcétera. En la medida en que tú produzcas y tu servicio o bien sea más requerido, tú tendrás mayor dinero, y si tu servicio no es tan requerido, podrá de repente irte mal. Entonces habrá gente que en esta red de intercambios le vaya mejor, ¿no? A que le hemos pintado de verde al que le va mejor, y a la que le vaya no tan bien económicamente, ¿no? A lo que llamamos pobres. Bien, todas estas relaciones están protegidas por una estructura llamada Estado, que en el caso del Perú es el Estado peruano, a la cual todos los de la red aportamos. ¿Y cómo aportamos? Con nuestros impuestos. Por ejemplo, acá están todos aportando, este señor tributa, él también tributa, todos tributamos para sostener este Estado peruano, ¿no? Todos pagamos nuestros impuestos, tributamos en función, sobre todo el impuesto a la renta, ¿no? En función de la riqueza que hemos generado y que este Estado, estas condiciones que nos genera, nos ha permitido obtener la renta que nos permite vivir. Ahí está, todos están pagando su renta. Y así se sostiene el Estado. Bien, ahora pasemos a ver al señor Caviar. El señor Caviar, a diferencia del peruano productivo, es alguien que, creyéndose intelectualmente superior o de repente por una cuestión vocacional, dedicó sus estudios a una serie de carreras que no son tan requeridas por el mercado. Por ejemplo, sociólogo, filósofo, lingüista, ciencia política, artista, etc. Son carreras que no se puede decir que no sirvan para nada, porque sí sirven, pero cuya demanda es mucho menor que la de otras profesiones. Por ejemplo, imaginemos que este señor es médico y él brinda servicios a la comunidad, ¿no? Este señor, en cambio, es muy poco probable que sus servicios sean requeridos por la comunidad.
Normalmente se le requiere en las universidades como profesor, ¿no? Sin embargo, allá por los años 80, a los caviares, se les ocurrió que podían generar asociaciones de ayuda a los pobres, ¿no? Al ver que nuestro país era pobre, dijeron, uy, una moneda de dinero es hacer asociaciones para ayudar a los pobres, pidiendo cooperación de personas ricas, acuérdense que esto significa que le va bien, personas ricas del exterior que son filántropas. Entonces, nosotros le vamos a ofrecer que vamos a hacer una organización sin fines de lucro para ayudar a los pobres y les vamos a pedir dinero. Una ONG, una asociación sin fines de lucro, es una persona jurídica que tributa porque no genera renta, porque no tiene fin de lucro. Entonces, tampoco de esta manera ellos aportan a la sociedad. Adicional a ello, vamos a tener que estas personas recibían una cantidad de dinero, pero que luego lo que le aportaban al pobre era poquito y ellos se quedaban con otro buen pedazo de lo aportado. Digamos que esto es lo que se aporta, ¿ya? El 80% para ellos y el 20% para el pobre, ¿no? Y esto funciona así hasta ahorita. Las ONGs funcionan así. 80% en gastos diversos, que incluyen sus sueldazos. ¿Correcto? Bien. Pero acá no acaba la historia. Ahora falta después de los años 2000. Antes de hablar del año 2000, vamos a recordar que en los años 90, después de que Fujimori comenzó a reducir la pobreza, los principales quejumbrosos de esa situación fueron las ONGs, porque debido a que el Perú tenía cada vez menos pobres, ellos recaudaban cada vez menos dinero de los cooperantes externos. Ellos entonces eran los principales interesados de que Fujimori no tenga logros, porque a ellos les conviene que en el Perú haya pobres. ¿Correcto? Bien. Ahora, en el año 2000, los caviares llegan al Estado. Ahí está el Estado, se vuelve su segunda fuente de ingreso. Llegan al Estado y como ellos necesitan más trabajo para los caviares que emergen, porque ojo, como ellos, su principal fuente de subsistencia y de dinero es la universidad, porque por lo general son profesores, etc. Ellos necesitan que sus alumnos consigan trabajo. Entonces, ¿qué hicieron cuando estuvieron en el Estado? Agrandaron el Estado, ¿ya? Lo engordaron. Crearon cada vez más instituciones, más ministerios, para poder meter gente, poder meter a sus alumnos y generar más filósofos, más sociólogos, más politólogos, bebiendo de los impuestos de todos los productivos del Perú. ¿Ya? Los improductivos viviendo de lo que generan los productivos. Y el Estado lo engordaron. Más empresas estatales como Petroperú, que no produce nada. Ministerios como de la mujer, inclusión social y otras cosas. Y ellos, para poder lograr generar toda esta supuesta necesidad de sus servicios como sociólogo, filósofo, lingüista, se inventaron lo que se llama cebos de culebra. ¿Qué cosa es un cebo de culebra? Son las ideologías. O sea, doctrinas, creaciones intelectuales, por lo general sin base científica, invenciones, entelequias, estructuras mentales, como el género, los derechos LGTBIQXYZ+, los derechos humanos, el aborto, el ambientalismo. ¿Para qué? Para generar políticas que luego requieran de sus imprescindibles servicios. Y así fueron agrandando el Estado y crearon instituciones para implementar estas políticas, supuestamente políticas. O sea,
se inventaron su chamba. ¿Las necesitamos? No las necesitamos. No se requiere esto para vivir, pero ellos se han conseguido un puestito en el Estado, ¿no? O también a través de las ONGs o universidades que generan posgrados, títulos, postítulos, etcétera, diplomados, son un negocio para poder acceder. Entonces, un negocio redondo en donde los caviares forman gente para que trabaje en las instituciones que ellos han creado o en las ONGs que reciben ayuda, supuesta ayuda, para que supuestamente ellos ayuden a los pobres, pero en realidad se quedan con la mayor parte, ¿no? Entonces, alguien dijo por ahí que son unos parásitos. Puede ser. ¿Por qué? No tributan por las ONGs, no tributan las universidades. Ojo, las universidades no tributan, no pagan renta. Y viven del Estado, o sea, del impuesto de todos. Y encima le hacen daño porque engordan artificialmente el Estado y con doctrinas que lo único que generan es un cambio cultural contra naturaleza. Entonces, parásito les viene muy bien. Ahora, dicen también que son una enfermedad. Pues sí, un cáncer. Una enfermedad del Estado lo son definitivamente. Porque han engordado, han hecho que el Estado sea ineficiente y deberíamos reducir en instituciones, lo que va a significar despedir a todos los caviares. Además, en la medida que son vendedores de cebo de culebra, es decir, supuestas pócimas que curan todo, pero que no curan nada, como las ideologías, son unos estafadores. Y finalmente diría que son unos Judas. ¿Por qué? Porque ellos se hacen los que están preocupados por los pobres, pero en realidad lo que quieren es el dinero para quedarse con él, que es de lo que acusa Juan, el evangelista Juan, a Judas en su evangelio. Y bueno, finalmente espero que el señor Gorriti ya entienda, ¿no?